Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos una semana más a Hablemos de Mercado. Como siempre me acompañan Manu, Gon. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? ¿Gon? Hola Manu, hola Juan. Bueno, muy contento de estar acá de vuelta hoy sin invitados. Estamos solos hoy. Estamos solos. Sí, hoy nos vamos a tener que rebuscar un poco más. Tenemos, bueno, sí, más o menos actualización de datos, que son los que siempre seguimos, como datos de actividad vinculados a lo que es construcción y demás. El dato de inflación que acaba de salir, así que vamos a improvisar más o menos una explicación de lo que estuvimos leyendo hace minutos. Tasa de interés, novedades en regulaciones de créditos en dólares, que eso creo que también acaba de salir recién. Y bueno, algo de Estados Unidos también seguramente vamos a estar comentando. Si quieren podemos arrancar por todo lo que es actividad y demás, que vos siempre nos tenés bien al tanto. En términos de construcción, salieron los datos el viernes pasado, no el semestre pasado. De datos seguimos más o menos por la misma corriente. No vemos alzas en construcción. Simplemente tenemos como novedad, me parece más en términos de inflación, no tanto actividad económica. Actividad económica con respecto al EMAE, estuvimos viendo que un gráfico que está muy bueno. Ahí lo ponemos, si podés ponerlo, Rafa. Arrancamos por ahí. Que está muy bueno, que lo que hace este gráfico es básicamente trabajar el EMAE, que naturalmente está compuesto por cómo evoluciona la actividad económica, ponderada por cada uno de los sectores, cómo participan de una especie de PBI, por ejemplo. Sí. Lo que marca este gráfico, y tiene que ver con el tema de construcción, comercio, industria, es que cambia la ponderación de la EMAE por las actividades según cómo esa actividad generan empleo. Claro. Entonces la normal es la línea naranja, la normal y la azul sería ponderando por empleo. Ponderando por empleo. Y ahí vemos cómo, si bien el crecimiento económico, que es la línea amarilla, que funciona como funcionó siempre el EMAE, va creciendo, y esos son por ahí si bien tiene esos serruchos en el medio, pero en términos de tendencia podríamos decir que va para arriba, ¿no? En cambio la otra baja al final, digamos. Claro, la otra va bajando. ¿Por qué? Porque como vemos mes a mes, las actividades que más van creciendo, que van subiendo, son actividades que tal vez no son tan demandantes de empleo. Entonces este gráfico ilustra lo que venimos trabajando semana tras semana, que es decir, que si bien económicamente vamos creciendo, en generación de empleo vamos decreciendo, porque se van rompiendo algunas... Sí, también creo que ahí, ¿no? Hay una cuestión de por ahí que hay que esperarla un poco, ¿no? Que es lo que hablábamos los otros capítulos, es decir, hoy la dinámica, digamos, de la actividad económica en Argentina, es decir, bueno, está un poco compleja. ¿Por qué? Porque cambiaron las reglas de juego. O sea, hoy una compañía, digamos, tiene que ver cómo hacer para vender, digamos, todo lo que es la zona del conurbano, la parte, o sea, la industria en general está muy golpeada, y eso es algo con lo que uno cuenta con estas nuevas reglas de juego. Pero por otro lado, voy a decir, bueno, a ver, tengo todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, el sector minero. Bueno, hay una transición ahí que todavía creo que no se ha hecho, que son sectores que claramente cuando uno ve en términos de actividad económica, decir, bueno, tenés un fuerte incremento, pero propio de... porque generan mucha guita esos sectores. Va como por dos lados diferentes. Pero el golpe más grande va a ser ese choque, digamos, que no es cultural, sino que es, vamos a decir, una transición que está pasando el país, donde tiene que acostumbrarse y acoplarse, digamos, la sociedad completa, ¿no? Porque suena fácil, pero la realidad es que, bueno, los nuevos empleos se van a generar ahí. Sí. Y yo lo que creo que por ahí, no quiero que se malinterprete cuando hablamos y ponemos esta contraposición entre por ahí crecimiento desigual. Una cosa no te quita la otra. O sea, no es que porque hoy tengamos crecimiento en minería o en el agro, no estamos teniendo el crecimiento que deberíamos tener en industria o en comercio. No tiene nada que ver. Simplemente hay algunas variables que se ajustaron y benefician más a una que a otra, o simplemente una se destrabó y la otra está trabada o en un cambio de paradigma por ahí socioeconómico en Argentina ahora,
pero no tiene que ver con que la minería ande bien, no quiere decir que le esté sacando recursos a Sí, la a una en industria. pos de la otra. En realidad podemos hablar más de inclusive de que sí estamos viendo una desregulación que está afectando a ciertos sectores económicos que antes no lo veían, porque de cierta manera, bueno, al estar restringido, al estar regulado eso, uno no veía, decía, bueno, tengo el negocio que está cuidado. ¿Por qué? Y bueno, porque sí, Bueno. artificialmente yo puedo mantener esta estructura. Hoy, si te cambian esa regla de juego, bueno, se hizo viral un video hace poquito de un empresario ahí que estaba criticando mucho el tema de el decir, bueno, che, me desregulan el mercado, ¿sí? Y yo tengo que estar en China viendo cómo mantener mi negocio todavía vivo. No sé si lo vieron. A ver, la realidad es esa. A ver, el golpe está, pero también he estado viendo mucho también todo el tema de todo este tema y las opiniones contradictorias, y yo me quedo mucho con el tema de decir, bueno, yo desregulo este negocio y estoy afectando claramente a un sector, a un empresario, porque claramente se ve golpeado, porque sí, a ver, de repente me sacas esto, me deja que entre mercadería china, y todavía no me sacaste la parte de impuestos, pero la realidad también es a cuántos estás beneficiando. Porque esa también es El consumidor. A ver, el consumidor que puede ir y acceder y dice, che, si no, de lo contrario vos estás bancando un sistema. Sí. Y eso también lo tenemos que ver, porque eso también te incentiva el consumo de otro lado. O sea, vos decís, che, de repente un jean, decís, a ver, en vez de costarme 60 pesos me cuesta 30. Bueno, puedo comprar dos. Ahora, lo que sí no alimentas es ese sistema que implicaba decir, bueno, yo para mantenerlo tenías que exigir al consumidor que pague 60. Sí, por ahí vemos mucho justamente la parte fea o la más preocupante, que es que una empresa cierra o se pierden puestos de trabajo, por ejemplo, pero como decías recién, también esos son recursos que quedan disponibles para otra cosa, ¿no? Para otra actividad. Siempre que gana alguien, hay alguien que también está perdiendo, digamos, y en este caso, bueno, ese consumidor que ahora puede acceder a mejores bienes o a un bien de menor precio, va a destinar el resto de los recursos a otra actividad. Entonces hay otra actividad que se va a ver beneficiada inevitablemente a raíz del cambio, ¿no? Uno tendería a pensar por ahí que buena parte puede destinarse, por ejemplo, al ocio, industria de entretenimiento o a salir a comer, básicamente, por ahí, y se desarrolla un poco más lo que tienen que ser los servicios, por ejemplo. Pero hay un cambio en la asignación de los recursos que se da y que lo vemos reflejado en este tipo de cosas, en este tipo de números, que también tiene su lado provechoso o bueno, porque al final los mercados son eso, un mecanismo de asignación de recursos, donde la gente elige qué comprar y eso va a hacer que esa actividad se desarrolle más. Pero por una preferencia de la gente que dice, quiero gastar la plata en esto. Bueno, y por eso también, porque está tan cambiante la cosa, creo que tenemos que tener cuidado en cómo leemos los indicadores. Por eso, por ejemplo, lo de la EMAI que vimos recién, me pareció bárbaro, y arrancar con eso en términos de actividad está buenísimo, porque es una forma diferente que alguien propuso, en este caso yo soy, que alguien propuso. Sí, era de AdCap el gráfico. Bueno. Está bueno que lo menciones, así citamos la fuente. Bien. Una forma de reflejar un gráfico, un dato, un coeficiente que comprende otras cosas. Entonces es una mirada, porque podría venir un oficialista y decir, mira cómo está creciendo la actividad, y puede venir un opositor y te está diciendo, no, pero mira cómo está decreciendo tal industria. Bueno, este tipo lo único que hizo con datos es reflejar una nueva forma de ver un indicador que nosotros seguimos, que es el EMAE, más o menos mes tras mes, y después, bueno, lo seguimos trabajando. Y otra cosa, y para seguir en el mundo tuitero que tenemos con respecto a esto de los indicadores, es, y si podés, Rafa, el post de Galperín que hace reaccionando a un dato de la CAME. Sí, también está bueno porque también es una crítica a cómo se construyen los indicadores. Claro, parece, entonces ¿no? a eso es lo que voy. Un dato de la CAME que lo que mostraba es básicamente que cayeron las ventas minoristas en el segmento PYME un 3,8 interanual, ¿no? Entonces lo que comenta Valperín es, che, ¿qué pasa si yo en el balance, solamente trabajando con el balance de Mercado Libre, puedo ver que en términos del último trimestre de las ventas de Meli, subieron las ventas en un tramo, digamos, que es comparable de productos? A mí me suben las ventas y este informe dice que bajan, y yo tengo una empresa que trabaja en el mismo sector. ¿Cómo puede ser? Bueno, resulta que el e-commerce
No está dentro de la contemplado. Entonces, claro, Y aclaremos que eso no son las ventas de Mercado Libre, sino que Mercado Libre ve cómo venden las personas a través de la plataforma. Claro. ¿no? Eso, exactamente. Claro, pero en la estadística no estarían contempladas esas ventas. Esas ventas Claro. tampoco están, por ejemplo, en el término de supermercados no están contempladas las ventas de Claro, pedidos ya. y convengamos que los hábitos de consumo y de la gente son totalmente Está distintos. Ya cambiando. nadie va al supermercado. O sea, bueno, o sí vamos, pero convengamos que también un alto porcentaje de demanda uno lo tiene a través de pedidos ya de tal cual, Mercado están Libre. cambiando los hábitos de consumo, y al abrirse un poco el mercado también está cambiando la oferta para las personas, y las personas eligen de una manera diferente porque hoy tienen más O sea oferta. que si tuviéramos que traducir esto, decir, bueno, tengo que tomar con pinzas estas estadísticas, porque claramente una compañía, y la compañía la más influyente, vamos a decir, en su rubro, que es Mercado Libre, dice, che, no me coincide lo que está marcando esto con lo que nosotros estamos viendo en términos de ventas. En términos de consumidor de la información, es lo que voy a decir, Manu. Y en términos de por ahí del empresariado, y ya llegándole por ahí un poco más al pyme, hay que competir. Y hay que competir con las últimas herramientas como puede ser el e-commerce, y hay que competir con el servicio, y hay que competir. A ver, convengamos, los supermercados, ¿cuántas veces hemos ido nosotros y ven en el supermercado que de 20 líneas hay 2 activas, y de esas 2 activas van lento y no resuelven? Entonces, a ver, esto puede ser una búsqueda como el huevo o la gallina, de decir, no, bueno, pero tengo muchas cargas sociales, pero tengo muchos impuestos, entonces no pongo empleo. Yo entiendo todas las realidades, porque yo trabajo del lado del sector pyme. Yo eso lo entiendo, pero bueno, también entiendo que hay un sector pyme que está queriendo eficientizar su manejo financiero, eficientizar su manejo comercial, mejorar, brindar nuevas oportunidades a sus consumidores para consumir de una manera diferente, más innovadora, y hay otros que por ahí siguen quejándose o renegando con una realidad Lo que pasa que es hoy que cambió y tal vez llegó para quedarse. Sí. No, es que creo que llegó para quedarse y cambió un poco. A ver, cambió la dinámica, digamos, de la lectura que uno hacía anteriormente, digamos, la mejor estrategia de una compañía industrial era lo mejor, estoquear mercadería, importar maquinaria con un tipo de cambio oficial que estaba subsidiado. Entonces, sí, bueno, a ver, si uno se tiene que poner a pensar en términos de decir, eso es una rentabilidad real que tiene tu compañía por una mejora, digamos, en el margen operativo. Y no, la realidad es que es algo que depende de un gobierno que viene y dice, a ver, uno me va a decir, che, pero en las reglas de juego, listo, fantástico, pero ayornate a eso. Ahora, que te desmantelan eso, uno de repente empieza a ver, che, mi negocio realmente era rentable o no, porque me sacaste la posibilidad de importar una maquinaria subsidiada, me sacaste el dólar que aumenta todo. O sea, a ver, teníamos un dólar que se te incrementaba, no sabías si iba a haber una devaluación o no de un 140%, y vos decís, bueno, che, guarda la mercadería, dejala estoqueada, el agropecuario decís, che, liquidemos más adelante, y después se te liquidaba en peso, una inflación que iba corriendo atrás, que obviamente se iba espiralizando, y bueno, esa ganancia era real, y no era real. En términos de flujo de caja, por ejemplo, no. No, bueno, podemos dar ese tip por ahí y que lo hemos estado haciendo las últimas semanas mucho, ese tip para los empresarios, que hay que hacer un análisis, sí, hay que ver para los el números. comerciante también, para Sí, un sí, tal comerciante, cual. digamos. Sí, no hace pero falta ser tenés una que mirar bien multinacional. de dónde viene tu flujo y a dónde se va, ver bien la parte operativa, separarla de lo financiero, que eso es lo que nosotros típicamente llamamos el flujo de caja libre de la empresa, el del accionista. Bueno, básicamente separar la parte operativa de la parte financiera, y fíjate si está teniendo una ganancia o no operativa, y después sumarle la parte financiera, ¿no? Porque hay casos donde empresas que operativamente no están bien, después además va a tener un problema financiero, obviamente, porque si todos los meses tenés la caja en rojo, bueno, lo financiero también va a estar en rojo. Sí, a ver, pero hay muchos casos al revés, que estás muy bien operativamente, pero después por tener créditos tomados con tasas altas, por tener, no sé, mucho de corto plazo y no de deuda de largo plazo, bueno, al final operativamente estás bien, pero estás desordenado financieramente, bueno, te acomodas, pero si no separas lo que vos decías, Manu, de la parte operativa, de la parte financiera, y lo que antes aprovechabas la inflación, que eso no lo tenés, se vuelve una nebulosa donde no sabes bien qué problema atacar, dónde estás parado. Sí, antes inclusive decir, bueno, che, inflación 2,1%, bueno, incrementa 2,1% lo que estamos vendiendo, y no tenía una... A ver... Nos mató el dato, Juan.
Spoileaste. Bueno, igual, ahí pero digamos, en esa dinámica, digamos, de ejercicio, no había cráneo, a lo mejor para el negocio, y claramente no es cuestionarle la forma de conducción a lo mejor a una empresa, un comercio, sino todo lo contrario, eran las reglas del juego de ese momento. Sí, hoy cambió. Lo cuestionable es eso, es adaptarse al cambio, no Sí. lo que fue en su momento. Entonces, lo que fue en su mommomento sirvió, ahora Voy cambia. a agarrar, hacer la cuenta de almacenero, como dice Juan, decir, bueno, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto me cuesta lo que vendo? Le descuento los gastos de los sueldos que me cuesta la administración en general, y decir, bueno, ¿cuánto hay ahí? Normalizarlo, es decir, pensar que no va a cambiar el tipo de cambio, o sea, ese ejercicio es lo más casero que uno puede hacer, pero decir, bueno, a ver si el dólar esté igual y yo no tengo que remarcar precio y yo sigo, a ver, ¿cuánto me está dejando mi negocio? Y en función de eso tomar ciertas decisiones que a lo mejor antes, te repito, pues decía, che, no, liquidemos más adelante, o no, ¿por qué no estoque la mercadería? Porque yo sé que el tipo de cambio va a aumentar. Esa ganancia la tenías y era legítima y todo bien, pero realmente no te estaba representando lo que tu negocio generaba. Entonces eso... Se sumó otra típica que pasaba: saca un crédito, total, la tasa no importa, porque después te como la licúa. inflación, claro, después se licúa. Saca tasa fija en peso, Ujú. paga la alta, total el dólar se va Claro. se va a la nube y va a terminar pagando 2 mangos Bueno, en eso dólares. explica mucho la mora actualmente, ¿no? Sí. Es mucho de deudas tomadas con esa mentalidad que después cambia el ciclo y te comes la curva, Y el como quien circo. dice, ¿no? Y el circo Y el también. circo Ya empieza el circo ahí. No, en Y te realidad... pasa eso, que de la nada ya no se te licúa más. No, claro, ¿Y se ahora te cómo corre. hacemos? Claro, tener una inflación que te corre muy por abajo de la Ujú. tasa fija que vos tomaste, porque en ese momento la tasa era mucho más alta. Y bueno, y no se licúa, y mi negocio de repente no era tan eficiente, porque dependía de la licuación de esa deuda para que yo pudiera generar esa caja, y hoy no lo tengo. Sí. Entonces, es cierto Les que... pregunto, ya que estamos hablando de Sí. esto, ¿qué pasa con los bancos? Porque hay muchos tienen esa necesidad de decir, tengo que refinanciar ahora, por eso tengo tasas altas. Lo razonable es que vos como banco me accedas a bajarme la tasa, digamos, porque al final el banco también tiene una tasa muy por encima de la inflación, puede bajártela un poco, que vos acomodes el flujo y seguir teniendo una tasa por encima de la inflación. Pero bueno, las tasas de banco están muy altas. Los bancos más o menos en promedio toman al 20-25, es decir, es lo que te pagan a vos por un plazo fijo, pero se dan vuelta y prestan al 60, pongámosle, ¿no? Incluso mucho más, ¿no? Un préstamo personal, mucho más. ¿Qué pasa con los Bueno, bancos? ¿Se puede refinanciar de alguna manera? Mira, ¿No? ¿Dónde está el problema? En experiencia personal, sí se puede refinanciar. El problema de los bancos está que por ahí ellos son un participante, digamos, de este sistema y del mercado, por supuesto muy importante, pero tienen algunas cuestiones por dedicarse a eso, pero no operar directamente en el mercado, que es la cuestión impositiva, y lo saca de partido totalmente con respecto a las tasas que vemos que marca la política monetaria, por así decirlo, porque se distorsiona por el tema impositivo. Si vos por un crédito está, bueno, por supuesto el IVA, tenemos ingresos brutos, tenemos algún que otro tema municipal como puede ser comercio e industria, tenemos sellos, bueno, se te infla eso de una manera que en tu costo financiero total, por supuesto que vas a quedar por lo menos 25 puntos arriba, porque es tremendo la presión impositiva que hay sobre los créditos bancarios. Sumarle la estructura del banco, muy pesada en hay términos de sueldos. Bueno, ni hablar que el banco tiene que hacer un esfuerzo mayor por captar esos clientes, o un esfuerzo mayor comercial, porque necesita solventar todos esos costos que tiene, que por ahí el mercado, al ser operado, digamos, entre particulares no, pero la cuestión impositiva, que es lo que sí se podría, o por ahí que lo excede al banco, la cuestión impositiva que lo excede al banco, porque el resto, bueno, sí, es problema del banco, cómo haces vos más eficiente tu estructura, pero la cuestión impositiva del que el banco no puede escapar, es la que hoy está poniendo en esa situación. Y la verdad que si vamos más adentro, hacemos más zoom, hay cuestiones que son subsoberanas, o sea, que tienen que ver con las provincias y tienen que ver con los municipios. Entonces yo creo que la gente hoy no le está levantando la mano como se la tiene que levantar a las provincias y a los municipios, porque la presión fiscal de una pyme, como de un banco, como de una media empresa, viene principalmente
por los subsoberanos, o sea, viene por lo que es provincia y lo que son municipios. Es una locura. Estoy totalmente Tienen de acuerdo. doble imposición implícita, por ejemplo, en comercio e industria. Me están cobrando por lo mismo que me están cobrando de ingresos brutos. Y eso es así. Ellos lo disfrazan de tasa, pero es así. O sea, por más de alguna decisión legal. Sí, se me plantó con... Me planteé mal. No, yo te banco igual porque me parece uno de los problemas, sobre todo ingresos brutos, bueno, es nefasto, siempre lo decimos acá, y el problema es que hemos visto muchas situaciones también donde por alguna disposición a nivel nacional se bajan ciertos impuestos o la presión impositiva, digamos, en el agregado baja, pero después una provincia o un municipio aumenta impuestos y medio que te neutraliza eso. Entonces por ahí hace falta lo que vos decís, Sí. un compromiso más integral y se con puede la ver, baja de la presión por lo impositiva. menos en Córdoba se puede ver la ineficiencia de esos poderes, porque vemos los gastos en los que se hace. Es más fácil verlo a nivel local que a nivel Sí, nacional. A ver, vemos obras viales que no tienen sentido, obras que no se hacen y podrían incrementar, programas que no se completan y podrían incrementar un ingreso genuino, quedar afuera por ahí de ciertos negocios por esa presión tributaria, por mantener aparatos que son gigantes. Entonces, bueno, un poco eso creo que es lo que le está pasando a los bancos, lo que le está pasando a las empresas, porque el banco no deja de ser una empresa más, un comercio más, Sí. que vende sus productos, y sinceramente con esa presión siempre van a quedar... Es difícil Bueno, decir un poco, fuera de mercado, pero bueno, porque es- ellos siempre son necesarios, Es pero un poco el cuestionamiento, digamos, que justo que contaba que hacía este empresario, digamos, de que era su bronca. Decir, bueno, che, me hace competir con un chino, pero no tengo las condiciones del chino. claro, Que de cierta manera... Es a verdad. ver, es verdad. Pero claramente, digamos, hoy, en el estadio en el que estamos, decir, che, bueno, ya estás compitiendo con el chino. Entonces, a ver, nos ajustemos y lamentablemente, viste, hay que agarrar y hay que laburarlo al tema hasta que... Y eso tiene que estar en agenda. sí, obvio. la crítica vale, pero Digamos, el sartén por el mango, lamentablemente lo tiene sí. el empresario y tiene que actuar el empresario. Porque tiene que actuar y bueno, claramente esto, o sea, obviamente que te perjudica, pero bueno, es así, o sea, yo, digamos, en esa dinámica un poco lo único que puede decir el empresario es recorta gasto, ponete eficiente, fíjate tu negocio, desnudalo, Sí. fíjate Mientras- dónde tenés la merma y mientras tanto, bueno, Criticamos. no, obviamente, eso Vale, sí, ¿no? eso, es eso. que pasa que hay cosas que escapan a tu control, entonces hacé lo que puedas Sí, con lo sí. tuyo, y lo otro, bueno, lamentablemente depende de otras fuerzas, o bueno, a ver, para eso hay que ir a votar también el año que viene, Sí, ¿no? y también tenemos Fíjate, democratizados los medios de comunicación, por Ojo, suerte nosotros podemos también, hablar. también. Ojo con Juancito, ¿no? Porque me quiere cambiar la... Igual, espera, volviendo un Ya poquito... quiso condicionar el voto, ¿viste? No, pero digo, son las cosas que uno tiene que tener siempre en mente. No es que, si bien parece lejos, porque vos decís, es impuesto por regulación y demás, la realidad es que cuando nosotros votamos o de alguna manera intervenimos en la vida política, es donde podemos tratar de influir en esas variables que normalmente son exógenas. Normalmente está dado, que es lo que decimos, ¿no? La realidad cambió o las reglas cambiaron, bueno, vos no podés hacer mucho para cambiar. Si te molestan las importaciones o si te molesta cierto impuesto, aranceles a la exportación, la verdad que no puedes hacer nada más que ir, votar, quejarte y esperar que cambie, ¿no? Entonces, bueno, es lo que toca. Después tenés que mirar puertas adentro y trabajar. Y en línea por ahí creo que para resumir y ordenar un poquito este tema de los bancos. Sí, porque nos fuimos al... No, pero Nos me parece que hay curva. un tema más que no tocamos, que es el tema de los encajes. El tema de los Porque encajes. vos tenés por un lado todo lo que es la presión impositiva sobre los bancos, que Claro. como decimos que está para todos. ¿Qué determina la tasa de interés? Ahí vamos como título. Claro, de tal cual. Por un lado tenés obviamente una tasa mínima de libre riesgo, después las primas de riesgo correspondientes, después tenés impuestos también. O sea, así se construye la tasa a la que te prestan. vamos a Exactamente. A eso le tenés que sumar. También que el banco tiene encajes, es decir, no puede prestar toda la plata que tiene. Entonces, como no puede prestar todo y va a prestar solo una parte, esa tasa de lo que presta tiene que compensar lo que no presta, ¿no? Claro. Sí, o sea, decir, che, yo tengo que tener este muerto acá, decir, bueno, te tengo que cobrar a vos. Exactamente. Por- Y eso por ahí sí es algo que puede manejar el Banco Central, por ejemplo, Ujú. a través de la determinación de los encajes. Y los encajes en Argentina son bastante altos, pues ese es un factor importante. Y después el tema cuando hablamos de la prima de riesgo, es decir, cuánto más te cobra el banco por si no pagas para cubrirse, básicamente la lógica es, por decir, tengo 10 tipos, hay uno que no me va a pagar, bueno, los otros 9 tienen que pagar una tasa más alta para cubrir ese décimo que no paga, ¿no? Y en esa lógica,
con niveles de mora bastante altos como los que vemos, Sí, las tasas son altas. y la matemática te da que la tasa tiene que ser alta por una Para cuestión de compensar riesgo, el moroso, vamos a decir. Exactamente. Entonces creo que ese combo de cosas, el tema después cómo desenmarañas, ¿no? Por dónde atacas, que es el huevo o la gallina, como vos decías, Gon, de decir, che, pero primero te regulo esto bajo impuestos o Bueno, no. la realidad es que también al cambiar mucho de la dinámica, incluso decir, a ver, hasta antes de este gobierno, el que tomaba un crédito en UVA y decía, bueno, sí, $100 es una fiesta. ¿Cuánta gente ha tomado decir crédito hipotecario en UVA a tipo de cambio oficial? Y iba a decir, bueno, listo. Ahora, hoy, ese crédito hace la cuenta de nuevo y en dólares está pagando Hoy la- una linda moneda. Pero ¿qué Hoy tiene la que tasa ver? es positiva en términos generales. Tiene que ver con esto, o sea, pero esa es la reevaluación que hay que hacer y que los bancos también las golpeó, porque, a ver, producto de un evento, vamos a decir, inesperado, le terminó afectando la ecuación al banco, porque el banco tampoco esperaba esta situación, vamos a decir, o sea, y yo creo que, pero este es el funcionamiento de un mercado normal. No, pero creo que sí nos tiene que quedar por ahí como aprendizaje, porque no sé, por lo menos nosotros, nuestra generación no vio uno de estos movimientos así tan brusco, la primera vez que lo vemos, no sé, habrá pasado seguramente en el plan de convertibilidad antes, pero para tener en cuenta, como por ahí, como pensamos el gobierno, estas consecuencias por ahí secundarias, estos efectos secundarios de bajar abruptamente la inflación. Si yo me quedé en una tasa fija en pesos del momento de inflación, de inflación, digamos, descontrolada, y metemos esta corrección y este ajuste tan bruto, esto es un efecto secundario que tenemos, que la historia, digamos, nos tiene que enseñar a tal vez prepararnos como empresarios, preparar el mercado de créditos también para estar un poquito más O sea, como laxo. convengamos que se tomaban líneas arriba del 150%. Por eso, y estaba bien, en porque- peso, y estaba bien. Che, porque- una tasa fija en dólares, quédate tranquilo Si lo que se importante- licúa en 2 años. Y si lo importante, claro, si lo importante siempre son las tasas reales. Yo no critico el que tomó en su momento No. del 100%, por De hecho, ejemplo, de era una tasa de tasa interés. real negativa en muchos Está casos. excelente, está bien, en su momento Sí, la tasa está real daba. Ahora, como sociedad tenemos que pensar qué hacer y cómo prepararnos ante esos eventos. Espero que no lo tengamos más, que se solucione el tema de la inflación para siempre y listo. Pero en términos de tasas reales, siempre pensarlo así. ¿Qué pasa si la inflación baja? Porque nosotros siempre lo pensamos al revés. ¿Qué pasa si la inflación se va para arriba? Bueno, dependiendo del crédito que tomamos, bueno, es malo, lo que sea. Pero nunca lo pensamos qué pasa si se va para abajo. Sí. ¿Eh? Sí, eso es verdad. Y ya que estamos, te consulto, Manu, que vos habías estado viendo ese tema por los préstamos en dólares, que justo antes de empezar el programa salió esa noticia. Sí, bueno, hay un poco, inclusive hablando de este tema de la regulación bancaria y el tema de la morosidad y todo, lo que, bueno, cambió un poco la dinámica de una regla que tenía 24 años, que vamos a decir una regla marco prudencial de lo que implica el manejo de los bancos. ¿Qué es lo que había antes? Bueno, estaba esta restricción, un poco dicho, lo vamos a tratar de simplificar para que se entienda. Estaba esta restricción de que no se le podía prestar dólares al que no generara dólares. Claro, al que no era generador de dólares. Al que Por no- ejemplo, se le podía prestar al agro, no se le podría prestar a un comercio. Sí, sí, a Era una- normal, un exportador. digamos, Entonces- está súper largado. Exportador o si estabas en la cadena de valor del Claro, bueno, exportador, digamos. listo. Claro, entonces hoy eso cambia, ¿sí? Y un poco el análisis que hace el gobierno es decir, bueno, tenemos un poco el cálculo que había era 40.000 millones de dólares que están depositados, digamos, en el sistema financiero. Entonces lo que se le permite a los bancos es prestar, ¿sí? El límite es un 15% de los depósitos en moneda extranjera. Excelente. Un No- poco para contrarrestar la enfermedad holandesa que estamos Sí, viviendo. a ver, no contempla esto lo que tiene que ver con personas físicas o lo que se Lógico. prestaba para crédito hipotecario ni nada, sino que está hablando estrictamente de personas jurídicas. Y se le puede prestar a personas incluso que no estén, digamos, que no generen dólares. Excelente. Hay una restricción ahí, todo que no viene en el caso, pero un poco lo que se le plantea al banco como cuestión es decir, bueno, mira, podés prestarle, digamos, a cualquier tipo de negocio o persona jurídica, pero de cierta manera demóstrame que en un escenario disruptivo esa persona va a estar en capacidad para
reembolsar ese dinero, ¿no? Excelente. A ver, es No, lo le más... demos- es lo le más demos seguimiento de ahora en adelante los capítulos a ver cómo va evolucionando Y esto. otro tema es que ese dinero en realidad es para, yo entiendo que la dinámica, digamos, sería para mover esos dólares, Claro. porque obliga a liquidarlos en el MULC para poder usarlos. Es decir, te dicen, bueno, che, te vas a recibir un crédito por $1 millón, liquidalos, te vamos a dar los pesos, y es como que ese es una misma plata que va a terminar girando en el circuito financiero, ¿no? Entonces, vimos varias veces que ese tipo de operaciones, sobre todo crédito en su momento y también emisión de bonos y ONs, que te genera esa venta que vos decís, Manu, en el MULC, y te contribuye a enfriarte el tipo de cambio, incluso bajártelo. Quizás tiene que ver con eso la idea de hacerlo, más allá de una idea de necesidad de crédito que siempre decimos que es importante para reactivar la economía y demás. Quizás el gobierno está buscando como atacar las dos cosas, ¿no? Es un ganar por todos lados. ¿Alguna cosa así? claro, mira, yo antes de eso quería hacer un paréntesis porque hay un dato Sí. que está bueno en esto que... Todo lo que quiera. No, pasa que hoy vine como que traje mucha información, viste, y buena info como siempre. Vos viste que acá yo traigo cosas muy serias. Pero ¿qué pasa? En esta dinámica del tema de la oferta, es decir, lo más relevante es que aparece más oferta de dólares, ¿sí? Pero al mismo tiempo no es que se incrementa, digamos, el crédito en moneda extranjera, o sea, no es que se multiplica. Porque ¿qué pasa? Son los mismos dólares que van a terminar prestándose en el mercado, digamos, local. A diferencia por ahí de cuando uno tiene que contemplar qué es lo que pasa cuando una multinacional toma una línea de afuera y viene y los liquida en el MULC. Eso como que son dólares que vienen y Sí. se inyectan, digamos, Los dentro del dólares sistema. ya están, hoy se lo podemos ofrecer claro. a gente, a más empresas. Entonces termina girando, digamos, en esta ruta. Pero yo creo que también era una necesidad que venía planteando de cierta manera el sector productivo, porque y tenía todo el sentido del mundo, porque vos decías, bueno, en esto que hablábamos recién de los créditos, cuando uno tiene que hacer el proyectado de inflación y la tasa de interés, tomar una línea en peso es caro, Carísimo. es carísimo, y la compañía que lo toma no genera ese dinero, digamos, en términos de rentabilidad. Porque Sí, no sí, lo sí. genera. Por O más sea, que lo haga moneda constante, no claro, llega. entonces No- vos no importa la operativamente moneda. tenés que tomar esa línea y decir, che, porque este análisis antes no lo hacíamos. Era, che, tomabas la tasa fija, te licuabas en dólares, en términos reales pagabas barato. Hoy agarrás, tomás la línea y decís, pero si la inflación sigue bajando y yo me quedo con esta línea tomada al 60%, vamos a decir, porque por ahí una compañía, una mega compañía, por ahí puede tomar a menos incluso, pero bueno, che, me va a quedar carísimo esto. Entonces, de cierta manera la demanda era, bueno, permíteme tomar en dólares, porque el dólar lo veo planchado, de cierta manera. Sí, te hay algunos que... complemento también porque en la otra parte del ejemplo por ahí lo veamos en dólares. Si vos tomaste en dólares también vas a tener una tasa, pongámosle del 10, pero si el dólar acompaña la inflación, es decir, el dólar el tipo de cambio real se mantiene igual, acompaña la inflación, vas a tener una inflación de, pongámosle, 20%, 25% el año que viene, más 10 de tasa, pagás 35, ¿no? En un escenario de normalidad, llamémosle, Sí. donde el dólar acompaña la inflación. Contra el 60 que vos decías en pesos, es mucha la diferencia. Por ahí si fuera 2 o 3 puntos, bueno, quizás ya no te importa tanto porque decís, che, bueno, prefiero estar en pesos, pagar un poquito más caro y no tener un problema si el dólar se dispara. Pero si habiendo tantas 20, 30 puntos de convengamos tasa, que siempre nosotros pensamos, che, no tomemos líneas en dólares porque si el dólar se dispara, y siempre si no tenemos... te descalces. Siempre Ese es el consejo de siempre. Es el descalce, digamos, ese es el término, digamos, técnico para... Pero ¿qué pasa? También es propio de un cuco, de una economía argentina que viene golpeando a la persona humana, a las empresas, digamos, de forma repetida, pero la realidad es que, uno hoy en el escenario actual, y bueno, tener una oferta de dólares que es incalculable, o sea, realmente es monstruoso, es muy grande, y uno, digamos, si tuviera que empezar a proyectar, decir, bueno, ves un dólar más planchado, ¿sí? Si haces el anualizado del año pasado a la fecha de hoy, decís, bueno, hace el número y mira cuánto se incrementó el tipo de cambio, fíjate cuánto fue la inflación anualizada de ese entonces y fíjate cuánto te prestaban, y te puedo asegurar que el dólar, digamos, fue la más... El gran perdedor, pero en términos tomadores. En términos tomadores fue el gran ganador, Claro. o sea, el que pudo tomar una línea en dólares fue el que terminó ganando, digamos, Sí. guita. Entonces, hoy cuando uno tiene que hacer esa lectura para adelante, bueno, claramente por ahí decir, bueno, el año que viene es electoral, entonces por ahí no
viste, no es algo que podamos, ahí ya no hay, Claro. sí, no hay brújula de uno que uno le sirva, Por ¿no? eso, Porque entonces ahí tenés sí. todos los riesgos juntos. Todo Pero algo junto. para completar la parte de Juan y de paso meter el bocadillo global. Ah, cierto que Juan, bueno, no, dale, seguí, porque... La construcción. Sí, no, porque no yo voy me a fui. hablar en inglés como Juan, ¿no? No. Simplemente para completar el análisis de Juan de la No, construcción porque de. Juan te tira términos que son Términos en ásperos, inglés, sí, Por sí. una vez. No, mencionar un poco cómo está la situación de Estados Unidos, que nos marca la pauta o el piso de la tasa de interés, ¿no? Hay una buena y mala noticia. Una buena noticia para el mundo, que tiene como piso esa tasa de interés. Por supuesto, una mala noticia para Estados Unidos. Y fue que salió un dato duro de empleo de lo que fue el mes de julio en Estados Unidos, marcando que la economía estadounidense destruyó 23.000 empleos no agrícolas, que son los empleos que van marcando la pauta, porque no nos olvidemos que lo que hablábamos del Banco Central de acá y la Reserva Federal de allá, la Reserva Federal, que determina la tasa de interés, tiene como mandato preservar el empleo. Entonces, ¿qué pasa? Si en Estados Unidos se destruyeron en esa magnitud y esperando algo completamente opuesto, porque la verdad es que esperaban una creación de 80.000 puestos nuevos de empleo para julio y se destruyeron 23.000, la tasa de interés va a tender al menos a quedarse donde está. No nos olvidemos que la generación de empleo y la tasa de interés se mueven de manera opuesta. Cuando la tasa de interés va para abajo, generalmente los puestos de empleo se van para arriba porque hay más plata en la calle. Se recalienta la economía. Se recalienta la economía, y cuando pasa lo contrario, Vamos a los decir, empleos bajan. Te prestan Entonces, guita barato y empezamos claro, barato. exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Si hubo destrucción de empleos, marca la pauta de que probablemente la Fed mantenga por lo menos la tasa como está, o a lo sumo vaya a la baja en un futuro no tan lejano. Entonces, Sí, lo que eso hace marca es- el piso. Eso- Y está bueno que pase, porque si nosotros vemos la colocación, por ejemplo, que fue la O29, nada, es porque se va haciendo ahora las primeras colocaciones de ese bono, y vemos que tenemos una tasa al 8 y pico por ciento anual, que te marca lo que está pagando Estados Unidos, más o menos el 4,25%, 4,5%, contra el riesgo país, perdón, de 400 y pico puntos que tenemos nosotros, te lleva a esa tasa del 8 y pico que está pagando el O29. Si fuéramos a bajar la tasa de Estados Unidos, bueno, por supuesto que la tasa para el país y la tasa para los consumidores de créditos bajaría. Entonces es una Sí, buena está noticia bueno para porque nosotros ahora es también. un poco más relevante el tema de la tasa libre de riesgo, que es el piso, digamos, al que te financias. Porque antes, cuando teníamos un riesgo país de 2.000 puntos, teníamos una tasa del 25%. Llegamos a 3.000, perdón. Bueno, llegamos a 3.000, imagínate. Bueno, pongamos el ejemplo extremo. Teníamos 5% de Estados Unidos más 30% de riesgo, una tasa del 35%. Que Estados Unidos bajara la tasa 0.25. Ah, sí, dale. Bueno, en vez de 35 estoy en 34.75, es un montón. Era como para tirar un dato nomás en televisión, pero Claro. no servía para más nada. Ahora que el riesgo país va bajando más y ya estás en torno al 8% total, 8,5%, y bueno, ahora que Estados Unidos te baje 0.25 te cambia un poco montón. más significativo. Claro, convengamos que es la tasa de referencia, es decir, bueno, o sea, la tasa, digamos, de referencia de Estados Unidos, y a eso sumarle la prima de riesgo, es decir, bueno, es el piso, o sea, de ahí arrancamos todos los mortales que estamos acá, y a eso después uno le tiene que sumar el aditamento, es decir, bueno, le presto a esta compañía que está en determinado sector, Sí. bueno, va una prima de riesgo por sector, porque este sector, no sé, está descalzado en dólar, o tiene este problema, o tiene esto otro, entonces le sumo, pero digamos, el piso del que arrancamos todos se construye de la misma Sí, forma, por entonces eso por eso todo. es tan relevante esto, tanto para el que toma líneas de crédito como para eventualmente, o sea, estoy hablando de persona física, de empresa e incluso del mismo estado, o sea, de cuando sale a tomar estos bonos como el AO29, decir, bueno, a ver, como tomador de crédito, si te baja la tasa, digamos, de referencia que tenemos en Estados Unidos o la prima de riesgo, o sea, el riesgo país, y me voy a poder endeudar un poco más barato que lo que me podría endeudar si todo ello estuviera elevado. En el caso este de que hablaba Juan, de los 3.000 puntos, nosotros antes teníamos ese problema. Decir, che, ¿qué me importa si ya tengo de prima de riesgo país? O sea, tengo 30 puntos Sí, arriba. era O sea, poco relevante. y eso afecta al mercado de crédito de la empresa, porque tenés que arrancar de esa base. O sea, vos imaginate que viene un tipo, te presta y te dice, che, pero si yo tuviera que prestarle al Estado, así que tiene una capacidad que vamos a entender
mucho más fuerte que la tuya, la tasa mínima que yo tengo es un 35% en dólares. ¿A cuánto te presto a vos? Díganme qué negocio en Argentina deja arriba de un 35% en dólares y nos metemos todos ahí de cabeza. Sí, te puede dar un año, pero no. Entonces claramente te rompe el esquema del mercado de crédito y eso es lo que es como que uno tiene que, por eso esa lectura tan fina que hacemos hoy, y sirve, porque realmente nos va a marcar, decir, si nosotros rompemos estos 400 puntos de riesgo país y convergemos a una tasa del 6, que ya lo estamos viendo en empresas grandes como YPF, y tenemos la posibilidad realmente de poder endeudarnos barato con un mercado, con empresas que funcionen a una tasa normal de rentabilidad de un 10% en dólares. Por eso, lo que es empleo, para repasar un poco, lo que es empleo, lo que es actividad y lo que son las distintas calls de la Fed son datos que a nosotros nos influyen. Tiene una palabra en inglés, ¿viste ahí? Dijo bueno, calls. viste, listo. No Ahora me deja no bastan a él. No me deja pasar una, pero digo, son los datos a seguir y si nos influyen y si nos mueven. En este caso, por ejemplo, el tema de empleo seguramente moverá la tasa de interés. Por supuesto que al último se tiene que mover efectivamente la tasa de interés o no moverse, que también es una señal. Pero bueno, estos datitos está bueno ir repasándolo cuando uno lo ve en Twitter o cuando lo ve en los diarios. Está bueno verlo porque hoy por hoy sí nos impactan, sí es relevante y sí marcan un poco la pauta de hacia dónde va el mercado de créditos. Impecable. Bueno, creo que por esta semana yo creo que tocamos tenemos todo, todos ¿no? los temas, ¿no? Relevantes. Bueno, Juan, Gon, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.